Saludos fraternos en Jesucristo, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El tema a tratar es sobre cuál es el nombre del Dios verdadero. Aquí tenemos la escritura en hebreo. Aquí tenemos el YHWH, la traducción al español de la escritura hebrea. Según el libro de la verdad, dice YHWH las consonantes, que son el yo soy del Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento como Jesús. Y dice el Señor Jesús, ustedes pueden ver aquí la diferencia: yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y la omega. El yo soy era el YHWH del Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo como Jesús. Aquí dice, yo soy Jesús. Este YHWH es Jesús y no es Jehová para los verdaderos adoradores. Ahora, tenemos aquí la revista de los testigos de Jehová, testigos del anticristo más bien. Y lo mismo dice en esta revista de los testigos de Jehová, dice, y lo mismo es verdad respecto al nombre Jehová, aunque la pronunciación moderna Jehová quizá no sea exactamente la manera como se pronunciaba originalmente el nombre. Entonces tenemos aquí una incertidumbre de ellos al decir que Jehová es Dios. Ellos mismos están confirmando en su revista, y la revista que tenemos en la mano es el nombre divino que durará para siempre. ¿Ya? Hay otras referencias más en esta revista y le estamos buscando para dar a conocer al mundo entero esta adoración falsa. Dice esta revista: por eso dice, a la vez que los judíos que usaban la Biblia, dicen los paganos, en el lenguaje hebreo original, rehusaban pronunciar el nombre de Dios. Cuando lo veían, la mayoría de los cristianos, claro, los cristianos sí, igual que los testigos de Jehová, llaman Jehová, pero los hijos de Dios no usan ese nombre. Oían la Biblia leída en las traducciones al latín que no usaban el nombre. Con el tiempo el nombre de Dios volvió a utilizarse. En el año 1278 apareció en latín en la obra de Fugio Fidei, Defensa de la Fe, por Ramón Martí, un monje español. Ramón Martí usó la grafía Jehová, poco después, en el 1303, Porchetu de Selvatis completó una obra titulada Victoris Porchetu, adversario impíos hebreos. La victoria de Porchetu contra los impíos hebreos. Y en esa obra él también mencionó el nombre de Dios y lo escribió de varias maneras. Iowa, con B al final. Después, en el 1518, Pietro di Galatino publicó una obra titulada De Arcanis Catholic Veritatis, o sea, esto es católico, sobre secretos de la verdad universal, en la cual escribe el nombre de Dios, Jehová. Tanta confusión babilónica para el nombre, sabiendo que el nombre está desde el Génesis al Apocalipsis. Encontramos nosotros en el principio, Él es Jesús. Encontramos en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí encontramos que Jehová no es ningún creador y que ese es un Dios falso introducido en las Sagradas Escrituras por los masoretas judíos. Ahora, tenemos una conclusión. ¿Cómo un enemigo puede traducir el libro de otro enemigo? Sabemos que los judíos
naturalmente como pueblo son contrarios a Jesús. Y se ve en el campo natural que ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Cuando Esteban en su discurso les dijo, ustedes han sido matadores y entregadores del Mesías. Así le dijo. Entonces ahí encontramos nosotros que los mismos judíos que no lo quisieron a Jesús como el Mesías enviado de Dios, ellos adulteraron la palabra Jesús para que no constara en las Sagradas Escrituras. Claro está, porque eran enemigos y no querían que su nombre resalte. ¿Acuerdan ustedes cuando dijo, escribieron en la cruz, este es el rey de los judíos? Y los judíos contrarios a Jesús, no todos, porque el remanente no era contrario, sino más bien los impíos israelitas, ellos dijeron, no le pongas, dijo ponle mejor, él dijo, soy rey de los judíos. O sea, hasta se avergonzaban de su Mesías. Y vamos a confirmar esto por las Sagradas Escrituras, cuál es el nombre del Dios verdadero. Gracias. Gracias. En Mateo capítulo 1, verso 18, vamos a conocer al papá de Jesús, que no es Jehová. Dice así la Sagrada Palabra. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que no era el papá Jehová de Jesús, ¿no es cierto? Tengo otra parte en Lucas capítulo 1, verso 34, cuando María, nuestra hermana mayor, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí podemos ver, o sea, son dos partes en las que confirman que el Espíritu Santo es el papá de Jesús. Ahora acá también en Juan capítulo 14, verso 8, cuando Felipe le preguntó al Señor Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí podemos ver que el Espíritu Santo, aquel que es la palabra, morando en su Hijo Jesús. Amén, gracias. Ahora tenemos para confirmar, en la misma traducción de los testigos de Jehová, dice el Espíritu Santo. Pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo que María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por Espíritu Santo antes que se juntasen. Entonces encuentras aquí que estaba encinta por el Espíritu Santo y que no es Jehová. Tenemos nosotros el gran problema de los teólogos intelectuales que han usado su mente carnal, que no es la mente de ellos, sino la mente de Satanás mismo, para confundir a las personas. Por eso tenemos una Babilonia la Grande construida a nivel mundial. ¿Quién la ha construido? Los grandes teólogos y seminaristas que tenemos a nivel mundial. Encontramos que Jesús es el Dios verdadero, y aquí encontramos también en la misma versión de los testigos, avanzando un poco la escritura, que dice que y le pondrían por nombre Emmanuel, que traducido con nosotros está Dios. ¿A quién se refería? A Jesús mismo. Amén. Nos dicen que el nombre de Jehová, el nombre de Dios se llama Jehová, pero las Sagradas Escrituras dicen así, en el libro de Hechos capítulo 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, de la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También nos dice acá en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No es como le cambian de nombre a Jehová. Ahí vemos que en el Antiguo Testamento le dicen Jehová, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no que ha sido Jehová. Amén. Una partecita en la que queremos opinar, en Daniel, por ejemplo, conforme a lo que está en la palabra, esa bestia que pensó en cambiar los tiempos y la ley, está aquí en Daniel capítulo 7, verso 25. O sea, no es de extrañarse que los rabinos masoretas judíos, o sea, ellos querían, o sea, hacerlo a un lado a Jesús. No querían que la gente conozca al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque se les dañaba el negocio, o sea, que ellos tomaban la palabra de Dios para ser fuente de negocio. Por eso cuando Jesús entró al templo, lo sacó a látigos y le dijo: habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Ahora acá, por ejemplo, o sea, cuando dice que el Espíritu Santo está morando en nosotros, está en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. O sea, ahí podemos darnos cuenta que aquel que es la palabra, el verbo viviente, Dios, está morando en nosotros. Gracias. Nos dice también las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que va a venir es Jesucristo, el que era Jesucristo. Porque los testigos de Jehová viven engañando al mundo. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 13 dice: Dios revela su nombre. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy, en hebreo YHWH, o sea, el Señor. Y agregó: así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Y en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 11 dice: por mí, por amor a mí mismo, lo haré, para que no sea profanado mi nombre, mi honra no le daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también el último. También nos dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así es que Él es desde el principio Jesús y el último, y no es Jehová. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí nos confirma la Sagrada Palabra que Jesús es el verdadero Dios. Y en otra
parte, en la Sagrada Palabra, en Tito, capítulo 2, verso 13, ahí podemos ver también que Jesús es Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí podemos darnos cuenta que nuestro gran Dios es Jesucristo, no es Jehová. Como vuelvo a redundar, ¿no?, que Jehová fue un invento de los masoretas judíos, enemigos de Jesús. Estos eran los que le prohibían a Pedro y a Juan, diciendo, os prohibimos que hablaran en ese nombre, en el nombre de Jesús. Estos eran los principales sacerdotes en el Sanedrín judío. Entonces, ¿cómo puede un enemigo poner el nombre del Dios verdadero en la Sagrada Palabra si es contrario? Él siempre va a poner lo que no está de acuerdo a la verdad. Por ejemplo, Jehová, capítulos y versículos que también fue introducido en el siglo XVI. Y otro asunto también que han habido en la misma Sagrada Palabra textos o versículos que han sido añadidos, o sea, ahí podemos darnos cuenta a conveniencia de sus grupos religiosos para hacer de la Sagrada Palabra negocio, y porque la gente también no investiga, no escudriña, pues que se aprovechan de la ignorancia de la gente para tenerlos engañados y sometidos a sus grupos religiosos. Gracias. Tenemos también una referencia en la versión Valera del año 1960, y cuando ustedes lean el libro de la vida, léanlo todas las páginas que están aquí, porque solo leen hasta Apocalipsis del final y ahí quedan. Es necesario leer todo, aún las referencias que tenemos en el glosario. Aquí dice Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podía ser Jehová si no había vocales en el hebreo antiguo? Entonces encontramos aquí que mucha gente ha sido confundida por los escribas, por los masoretas, por los teólogos de hoy, que no explican esto. Porque si no había vocales, ¿cómo iba a poder ser Jehová? Los católicos lo llaman Yahvé. ¿Cómo puede ser Yahvé si no existían las vocales? No fue una traducción eso, fue una adulteración. Y aquí tenemos la referencia para que ustedes se den cuenta en esta pequeña hoja, donde las vocales fueron introducidas para cambiar el nombre de la roca de Israel, el nombre de la roca que bebieron agua en el desierto, y la roca siempre ha sido Cristo. Tenemos aquí la adulteración. En el siglo IV, después de la ascensión de Jesús, se inventaron las vocales y añadieron a la YHWH las vocales E, O y A. Y le voy a seguir leyendo en la versión Valera. ¿Para qué se le añadió las vocales? Era un añadido y no era una traducción. Y al añadir y adulterar, resulta que hemos creado un Dios que no es el Dios Jesús, que es la vida, sino un Dios anticristo, que según los religiosos lo ponen por encima del Dios verdadero Jesús, como el papá, pero la Sagrada Escritura no confirma eso, que es el papá. Dice, en el nacimiento fue engendrado por el Espíritu Santo. Perdón. Ahora dice aquí, terminando de leer, en el hebreo primitivo que no tenía vocales escritas, las consonantes son YHWH. Ahora, según los muy respetuosos escribas judíos, dicen que por respeto dejaron de pronunciar el original YHWH, dejaron de pronunciarlo, y en lugar le pusieron un apodo, Adonai. Es como que si usted fuera Pedro y yo le dijera Juan. Qué tremendo irrespeto, ¿no? Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contraseña cuando inventaron
un sistema de vocales escritas para el hebreo. Y en los medios cristianos se empezó a leer a fines de la Edad Media con esas vocales escritas, o sea, un nombre adulterado y un Dios creado por los masoretas, por los rabinos. Y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová, con acento en la A. Los hebraístas han llegado al acuerdo general, acuerdo de hombres, de intelectuales religiosos, que la siguen confirmando los teólogos, que son los brujos y adivinos de hoy de la religión falsa, de que la pronunciación original debe de haber sido Yahvé. ¿Cómo puede haber sido Yahvé si no existían vocales? Esa es una ignorancia espiritual. El significado solo se asocia con la idea de ser o existencia. Pero como Jesús ya está presente y trajo el nombre del Dios verdadero, Jesús es el nombre del Dios verdadero conforme a las Escrituras. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, ¿no? Estamos tratando acerca del nombre Jehová y el Espíritu Santo y Jesús, pero, o sea, para ver cuál es el Dios verdadero bíblicamente. Ahora, una persona, o sea, que escudriña la Sagrada Palabra, se podrá dar cuenta que en Hechos, capítulo 1, hasta el final, ustedes se van a poner a analizar solo lo que es el nombre y se van a encontrar